Buah, tío, ¿tú crees que cuando pasen los años la gente se acordará de todas las cosas que hemos hecho durante estos siglos? Buah, seguro que sí. Ya, yo también lo espero. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de la Edad Media, ya sabéis, reyes sucios y... Mira, paso, vamos al Renacimiento. Si estás viendo este vídeo es muy probable que conozcas la Edad Media. Ya sabes, ese periodo de caballeros, castillos y esas cosas. Ya sabes, el Skyrim. Este periodo se ha reutilizado multitud de veces, sobre todo en películas, pero muy pocos, permitidme esta expresión para poder iniciar el vídeo, conocen la cantidad de mitos que existen sobre la Edad Media. Por ello, en este vídeo trataremos 5 mitos que rodean a este periodo, que de intermedio no tiene nada. Los 10 siglos que comprende el espacio y el tiempo entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492, que son los márgenes cronológicos comúnmente aceptados para delimitar lo que se ha decidido como Edad Media, fueron considerados durante unos cuantos siglos una época de barbarie y de oscurantismo religioso. Cuando pensamos en la Edad Media, la mayoría piensa en un periodo oscuro, un periodo lleno de enfermedad, suciedad y en la que los reyes explotaban a los campesinos. El origen del adjetivo medieval ya nos muestra mucho el asco que se le ha tenido a este gran periodo. Alrededor del siglo XIII, San Buenaventura, teólogo y ministro general de los franciscanos, utilizó por primera vez la expresión Edad Media, aunque no exactamente. Él señalaba que la pobreza es la virtud que ha quedado relegada en el tiempo medio que le ha tocado vivir, entre la época austera de Cristo y la época en la que se restablecerá la Iglesia primitiva. Ya en el siglo XV, los humanistas italianos y alemanes tomaron esta expresión, ya que acorde a ellos estaban creando un mundo que iba a dejar la etapa mediocre, la intermedia. El periodo que abarca desde el año 476 después de Cristo hasta el 1000 es sin duda el más difamado de toda la historia humana, conocido por los historiadores como la Alta Edad Media. La mayoría de la gente lo sigue llamando las Edades Oscuras, esto en inglés claramente. Curiosamente, el propio término es casi tan antiguo como el periodo que describe. Fue acuñado en la década de 1330 por Petrarca, para referirse al declive de la literatura latina. Más tarde, los reformadores protestantes del siglo XVI y los ilustradores del siglo XVII la adoptaron como un insulto, con connotaciones mucho más amplias, pues veían su propia ilustración como algo ausente de aquel tiempo anterior. Y sabiendo ya esto, vamos a lo bueno, a los mitos. Vamos a jugar a un juego. Cerrad los ojos. Con esto de aquí ya he perdido la mitad de mi audiencia, pero bueno. Ahora imagináis que estáis en el siglo XII, estás en un campo en el que hay un campesino con su familia. Ahora abre los ojos. ¿Es esta tu carta? Vale, prometo que ya paro. La imagen que tenemos es posiblemente la de un señor escuálido con alguna infección en la piel que explota a sus hijos, al menos a los que han sobrevivido al duro invierno, para cosechar algo de grano que terminarán robando, pues no sé, un servidor del rey. Esta imagen es completamente falsa. Los campesinos, aquellos que realizaban el trabajo manual, tenían a diario gachas frescas, pan, cerveza para beber. Además, cada día contaba con una variedad de carnes secas o curadas. Frescas no, eso sí era para las élites. Quesos y frutas, verduras de su zona. El ave de corral, el pollo, los patos, las palomas y los gansos no eran raros en la mesa de los campesinos, aunque sí que no se veían diariamente, pues estos animales además producían por sí mismos alimento. Algunos campesinos también criaban abejas para proporcionar miel para sus mesas. Se dice que los campesinos vivían una vida de ardua labor y trabajo agotador. De hecho, aunque los campesinos de la Edad Media trabajaban duro, arar los campos era la única forma de asegurar que podían comer, tenían festivales regulares, religiosos y seculares, que incluían baile, bebida, juegos y torneos, aunque dentro de esto hay bastante mito. Se suele dar el dato de que trabajaban en torno a 150 o 200 días, pero hay que contar que durante el invierno no se podía trabajar el campo con tanta rentabilidad. Además tenían un horario marcado por el sol, cosa que cambiaría con la invención de la bombilla y la expansión de la electricidad. En conclusión, teniendo en cuenta que podían tener una casa y comida todos los días, los campesinos medievales vivían mejor que muchas personas en el siglo XXI. La higiene personal, elemento necesario para vivir en sociedad y cosa que mucha gente no realiza. En las ciudades medievales la higiene no era un lujo reservado a las élites, sino una práctica extendida entre toda la población. La mayoría de las urbes contaban con baños públicos donde hombres y mujeres podían acudir regularmente, costumbre heredada de los romanos. El agua caliente no era un bien escaso, bastaba con calentarla sobre el fuego, una tarea sencilla que cualquier hogar podía realizar sin dificultad. A veces se sumergían en el agua a diario, otros con menor frecuencia, pero la regla general era que la inmensa mayoría mantenía
mantenía una rutina de aseo personal. Esta rutina se solía realizar en seco, con un trapo o paño y el uso de la lejía de ceniza o jabón. Acorde a algunos autores han llegado recetas de jabón del siglo XII. Las mujeres transmitían estas recetas, así como perfumes, ungüentos y cosméticos. También se ocuparon de transmitir los conocimientos de la higiene en general, la bucal, capilar, depilación o el afeitado, porque los medievales también se afeitaban. El incienso en las iglesias ha sido objeto de una interpretación errónea persistente. Muchos han supuesto que su función era de ambientador. La realidad es muy distinta. Provenía directamente de la tradición judía, donde formaba parte de los sacrificios del templo. Su uso cristiano mantenía esa línea de continuidad litúrgica, no respondía a una necesidad de ambientador. La idea de que las bodas se celebraban en mayo o junio porque los novios apestaban menos, tras su supuesto baño anual, que también es una invención posterior. El verdadero motivo era estrictamente litúrgico. La Cuaresma prohibía la celebración de matrimonios durante sus semanas de penitencia, por lo que las parejas aguardaban a que concluyera la temporada para contraer nupcias. Uy, qué temita. En este canal ya hemos comentado algo sobre la Tierra plana y posiblemente traigo un vídeo centrado en este tema. El caso, el terraplanismo es una cosa que no podemos negar que ha existido y que existe, y seguramente más ahora que nunca. La afirmación de que los medievales creían en una Tierra plana es insostenible. Este conocimiento no era una rareza de manuscritos escondidos. La esferidad terrestre formaba parte del bagaje intelectual común, transmitido a través de textos que circulaban ampliamente en los centros de estudios. Los mapas medievales, lejos de reflejar una visión plana del mundo, incorporaban la curva en sus representaciones. Cuantitativamente, la mayoría de los mapas realizados representaban la Tierra de forma circular, desde los llamados mapas esquemáticos, que exhiben las tres partes del mundo conocidas, evocando su reparto entre los hijos de Noé, a otros mapas que, pese a una mayor complejidad en la geografía física, mantienen el círculo para el dibujo de su contorno. La forma circular debió de ser igualmente habitual en las cartografías antiguas. Ya está presente en el llamado Mapa Mundi babilónico, el más antiguo conservado. Contrariamente a la imagen difundida por la cinematografía contemporánea de una época sumida en la superstición religiosa y la ignorancia generalizada, la Edad Media fue un periodo de notable fecundidad en el terreno de la ciencia y la filosofía. Los historiadores especializados niegan que exista evidencia documental que respalde las tesis de un oscurantismo generalizado. Además, precisamente en el siglo XII se da el renacimiento del siglo XII, en el que se cuestionó la situación feudal con el origen de la burguesía. El historiador Charles Haskins fue el primer historiador en utilizar extensamente el concepto de un renacimiento que surgió en la plena Edad Media, comenzando alrededor de 1070. En 1927 escribía que el siglo XII en Europa fue en muchos aspectos una era de vida fresca y vigorosa. La época de las cruzadas, la del adelantamiento de las ciudades y de los primeros estados burocráticos de Occidente. Vio la culminación del arte románico y el comienzo del gótico, la emergencia de la literatura vernácula, la resurrección de los clásicos latinos, la poesía latina y el derecho romano, la recuperación de la ciencia griega con sus adiciones árabes y gran parte de la filosofía griega, además del origen de las primeras universidades europeas. Los historiadores han enumerado algunos hechos, como el primer documento escrito sobre un molino de viento que fue en Yorkshire, Inglaterra, en el año 1185, fabricación de papel en Italia, hacia 1270. La rueca de hilar llega a Europa probablemente desde la India en el siglo XIII. La brújula, como ayuda a la navegación, empieza a usarse en Europa a finales del siglo XII. El astrolabio llega a Europa a través de la España musulmana. Leonardo de Pizar introduce la numeración arábica. Y como esto hay más, os hacéis una idea. En el campo de la medicina, la práctica era indudablemente rudimentaria en comparación con los estándares actuales, pero no por ello era caótica o cerrada al progreso. Existía una estructura organizada de conocimiento, contextos de referencia, prácticas protocolizadas y una disposición a incorporar nuevas ideas cuando éstas surgían. Fue precisamente esa apertura, por limitada que nos parezca desde la perspectiva actual, la que permitió la acumulación gradual de saber que desembocaría en la medicina científica moderna. La expansión del cristianismo fue larga. Los romanos no admitían y perseguían a los primeros cristianos, pero en el siglo IV el emperador Constantino I legalizó el cristianismo y les permitió hacer sus cosas libremente. Esto favoreció un montón al cristianismo, porque no podía imponerse ya que no admitía el bautismo forzoso. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y con esto la desaparición de las autoridades, los obispos consiguieron bastante poder, llegando a gestionar ciudades, y poco a poco lograron convertir al cristianismo a los jefes germánicos. El éxito del cristianismo fue gracias a que supo adaptarse a su cultura. La conversión de los reinos resultantes del fin del Imperio Romano otorgó al cristianismo de la Edad Media una superioridad que nunca ha vuelto a igualar. La religión estaba en todos los aspectos de la vida,
ya que era la forma de alcanzar la salvación eterna. Y ahora vamos a hablar de algo que muchos estaréis esperando, la Inquisición. Ante el fracaso de las misiones frente a la herejía, el episcopado creó la Inquisición, cuyos tribunales fueron entregados por el papado a Francia y a Italia. Sin duda su existencia tira piedras en el tejado a todo aquel que intente defender que la Edad Media era argolla. La finalidad de esta Inquisición, que viene del latín y significa investigación, era perseguir a los herejes y hacerles confesar para que se arrepintieran y volvieran a ser amigos de Jesús. Si no aceptaban, era llevado a tribunales civiles y se les imponía la cárcel, y raramente la Edad Media la hoguera. Fue durante las décadas siguientes, especialmente en 1480 y 1530, ya muy fuera de la Edad Media, cuando se produjo el periodo de mayor actividad represiva con la Inquisición española. Se investigó a miles de personas, hubo torturas durante algunos procesos y numerosas condenas, incluidas ejecuciones, y la persecución de herejes y brujas fue mucho peor durante los siglos XVII y XVIII. Aún así, la imagen de la Inquisición se ha exagerado mucho popularmente, por lo que tampoco podemos asegurar que fuera tan fuerte como se dice. En conclusión, con estos mitos podemos ver que la Edad Media fue mucho más que un periodo de transición y como los mitos que os he contado existen cientos más, bueno, a lo mejor cientos no, pero muchos seguro. Y esta ha sido toda la chapa que os puedo contar por ahora de este interesantísimo periodo de la historia. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y recordad, si alguien os dice que vive peor que un campesino medieval, es verdad.